La sexta entrega de la Masterpiece Collection de Junji Ito a cargo de Panini Manga lleva por nombre El Callejón Trasero, un volumen que reúne 11 relatos autoconclusivos cuya sinopsis dice lo siguiente. Unas manchas con formas humanas aparecen en la pared de la pensión. Las manchas tienen un secreto que no debe ser investigado ni conocido. El presente volumen contiene la obra que le da título, El Callejón Trasero, y otras 10 obras maestras. Como bien lo menciona esta breve sinopsis, este volumen abre precisamente con la historia que le da nombre al tomo, El Callejón Trasero. Ishida es un estudiante que decide rentar una habitación en una casa de huéspedes. A simple vista, todo parece normal excepto por el callejón junto a la casa, que por algún motivo parece estar bloqueado por una barda enorme. Sin darle mayor importancia, nuestro protagonista disfruta de su estadía en compañía de la señora Uchiyama y de su hija Shinobu, por lo que piensa que ha tenido suerte de haber encontrado este lugar. Sin embargo, las cosas cambian cuando una noche comienza a escuchar voces de niños jugando en el callejón. Aquellas voces se tornan tan molestas que Ishida decide salir por la ventana de la calle para dar un vistazo, aún con el riesgo de caer del segundo piso. Sin embargo, cuando finalmente logra mirar al otro lado, descubre que increíblemente allí no hay nadie. El misterio aumenta cuando días después, un hombre que solía rentar esa misma habitación se acerca para decirle que también escuchaba aquellas voces y que en una ocasión logró ver lo que había del otro lado a través de la ventana que da directo al callejón, generándole desde entonces horribles pesadillas cada noche. Ishida le dice que quizás sea su imaginación, ya que no hay una ventana así en aquel cuarto, pero intrigado por lo que le han contado, decide investigar por su cuenta hasta descubrir una ventana oculta en su habitación. Viendo que la ventana era real, decide bajar y dar un vistazo a aquel callejón sin estar preparado para la horrible verdad que está por descubrir. Esta historia viene a ser una de las mejores de este volumen, ya que lleva muy bien el misterio a lo largo de sus 32 páginas, en las que logra mantener la atención del lector hasta el final, por lo que es una historia breve pero extremadamente efectiva y una excelente puerta de entrada para esta colección. Después nos encontramos con otra de las historias más destacadas de este tomo, con el relato de La Modelo. Iwasaki es un chico muy perceptivo, y hoy, sin razón aparente, tiene la sospecha de que algo malo está por ocurrir. Sus sospechas comienzan a tomar forma cuando, hojeando una revista sobre moda, queda impactado por una modelo de aspecto espeluznante. Por su apariencia, resulta difícil pensar que se trata de una modelo, pues su simple imagen es capaz de evocar un sentimiento particularmente inquietante en nuestro protagonista, al grado que no puede dejar de pensar en ella, generándole terribles pesadillas y una fuerte angustia los días siguientes. Las cosas empeoran cuando, por un proyecto escolar, él y sus amigos necesitan de una actriz para su película, y entre las candidatas se topan con aquella modelo de la revista. Pensando que pueden aprovecharse de su prestigio como modelo profesional para impulsar su película, deciden contratarla, pero la situación se sale de control cuando poco a poco comienzan a descubrir que se trata de una persona mucho más monstruosa de lo que todos se imaginan. Este relato, además de ser de mis favoritos, tiene la peculiaridad de incluir uno de los personajes más siniestros de Junji Ito, que es Fuchi la modelo, que si le resulta familiar es porque ya la vimos anteriormente en la saga de Suichi con su aparición en el relato de Los Rumores. Aunque en aquel relato el grado de horror que aportaba la historia era más por su aspecto físico, aquí Junji nos da un pequeño vistazo de lo realmente peligrosa y mortal que puede llegar a ser. A pesar de resultar un personaje relacionado con la saga de Suichi, esta historia funciona de forma independiente, por lo que no afecta que no hayas leído otros capítulos donde hace aparición. Aunque créeme, vale la pena leer todo lo relacionado a este personaje, sobre todo de cara a las historias que están por venir en los tomos siguientes de esta colección. Sin duda, uno de mis relatos favoritos de esta entrega. El tercer relato del tomo mantiene la calidad de las historias mostradas hasta ahora y viene con un fenómeno de lo más peculiar con esto que lleva por nombre La Caída. Algo muy extraño está ocurriendo con las personas de este pueblo. Todo comienza con una serie de intentos de suicidio. Lo alarmante no es que tantas personas hayan intentado quitarse la vida, sino que todas sin excepción han dejado exactamente la misma nota, advirtiendo que algo terrible está por suceder. No pasa mucho tiempo antes de que varios jóvenes del pueblo, incluyendo a quienes intentaron quitarse la vida, desaparezcan sin dejar rastro. Hasta que unos días después, Erika, la esposa de nuestro protagonista, finalmente es encontrada colgando de un árbol. Afortunadamente ella está viva, pero nadie puede explicar cómo llegó hasta esa altura. Nadie vio nada, nadie escuchó nada, y lo más inquietante de todo es que las demás personas siguen sin aparecer.
Todo mundo se pregunta cómo es posible que desaparezcan tantas personas sin dejar rastro, hasta que finalmente ocurre lo impensable. Día con día, los desaparecidos comienzan a caer del cielo. Sus cuerpos se estrellan contra el piso con una violencia brutal, pero lo más perturbador no es la caída, sino la terrible expresión de sus rostros. Los cadáveres muestran una expresión de terror tan extremo que parece indicar que lo que los mató no fue el impacto en sí mismo, sino aquello que vieron allá arriba antes de caer. Mientras avanzamos en la historia, trataremos de descubrir no solo el paradero de las personas que continúan desaparecidas, sino qué clase de horror puede dar lugar a tan extraño fenómeno. Esta historia también es una de mis favoritas. Es un relato que me gusta por la forma en la que se va desarrollando, comenzando con un misterio inquietante en torno a suicidios y desapariciones, escalando lentamente hacia un final que, a pesar de quedar abierto, posee elementos que lo llevan hasta el horror cósmico, por lo que se convierte en un relato corto al que vale la pena darle un vistazo. Después viene el relato de La Sala de Hospital. Hashimoto es una chica que despierta en el hospital tras sufrir un accidente automovilístico. Allí, apenas recuperar la conciencia, comienza a sentir una extraña sensación de ardor en el rostro, aunque el personal médico lo atribuye a las lesiones provocadas por el choque. En esa misma habitación comparte espacio con otras pacientes, incluyendo a Sugi, la otra chica involucrada en el choque, y quien no oculta su desprecio culpando a nuestra protagonista del accidente. Los días pasan y las discusiones con Sugi se tornan cada vez más molestas, al punto que Hashimoto termina por pedir su cambio de habitación. Curiosamente, casi al mismo tiempo, su ardor de mejillas ha desaparecido, pero Sugi ahora es quien ha empezado a tener una molestia en el rostro. Las cosas se ponen extrañas cuando una noche, Sugi grita desesperada acusando a sus compañeras de cuarto no solo de estar actuando de forma rara, sino de tener una extraña apariencia. Sin embargo, a ojos de los demás ellas parecen bastante normales, así que, ¿a qué se refería exactamente? A medida que avanzamos en las páginas, descubriremos la siniestra verdad detrás de aquellas pacientes y el angustiante destino que le espera a nuestra protagonista. Este es uno de esos relatos que tardan un poco para engancharte en la historia, y cuando finalmente logra atraparte y las expectativas están por todo lo alto, viene Junji y lo termina drásticamente dejándote con ganas de mucho más. Justo por su final, este relato nunca logró ser de mis favoritos. Sin embargo, siempre me gustó ver los peligros y las entidades que Ito usa para sus relatos, y aquí podremos ver una criatura que en lo personal me resulta bastante interesante. Con solo 32 páginas, este relato logra ser una lectura rápida que no te quitará mucho el tiempo. El siguiente relato lleva por nombre El Ryokan. Mitsuyo es una chica cuyo padre un día parece perder la razón completamente, al punto que abandona su trabajo y comienza a destruir su casa con el pretexto de querer convertirla en un ryokan, una posada tradicional japonesa con aguas termales. A pesar de quedar con este tipo de asentamientos de agua no es nada común ni algo sencillo, él afirma que sus antepasados le revelaron en un sueño que había una fuente termal bajo la casa, por lo que se empeña obsesivamente en cavar día tras día sin descanso. La obsesión de este hombre es tal que, a pesar de dar con una fuente auténtica, su comportamiento extraño ocasiona que su esposa e hija finalmente lo abandonen. Años después, Mitsuyo le cuenta esta historia a uno de sus amigos, explicando que desde entonces no volvió a saber nada de su padre, ya que, además de su inusual comportamiento, el lugar que construyó atraía clientes demasiado extraños. Pero, ¿a qué se refería con eso exactamente? Intrigado por lo que le han contado, aquel amigo decide investigar por su propia cuenta para ver si el lugar sigue en pie, pero al dar con aquel hotel, descubrirá que las cosas podrían ser mucho más extrañas de lo que le ha contado nuestra protagonista. La idea de Junji detrás de este relato busca convertir ese paraíso que pueden resultar los hoteles tradicionales en algo monstruoso e infernal, y al menos en ese sentido visualmente lo consigue. Este relato contiene viñetas con paisajes infernales muy bien ilustrados que hacen de este capítulo el más monstruoso de este tomo. Sin embargo, la introducción ocupa casi la mitad del relato, sintiéndose como mucho relleno del cual se pudo haber prescindido. Una historia con un inicio lento y que destaca más por su dibujo que por el argumento, lo que lo convierte a mi parecer en una historia entretenida pero de una sola lectura. El manga baja un poco la dosis de horror con el siguiente relato que lleva por nombre La Autorización. Kyosuke y Misuzu son una pareja que desea casarse. Sin embargo, el padre de Misuzu se niega rotundamente a aprobar dicha relación. A pesar de los múltiples intentos de Kyosuke,
El padre lo rechaza constantemente e incluso el hermano de su pareja le hace ver a nuestro protagonista que no es el indicado para su hermana, lo que finalmente provoca que tras meses de ardua insistencia, la pareja se separe. Con el tiempo, Kyosuke comienza a acercarse a una compañera de su trabajo y cuando todo marchaba relativamente bien, es cuando recibe la visita del hermano de Misuzu pidiéndole que retome su relación con su hermana y que en esta ocasión él está dispuesto a apoyarlo frente a su padre. Es entonces que nuestro protagonista se ve envuelto en una encrucijada entre todo el amor que sentía por su exnovia que le llevó a meses de estar insistiendo a su familia y el de su nueva relación que lo apoyó tras aquella ruptura devastadora para él. Toda la historia es un drama romántico que pone a nuestro protagonista en una difícil situación, llena de secretos, obsesiones y sobre todo de tragedia. Si lo que buscas es terror auténtico, esta historia quizás no sea para ti. Sin embargo, no es un mal relato. A pesar de tener pocas dosis de horror, es una historia con un enfoque bastante dramático y trágico, por lo que es un capítulo que me gusta bastante y que te recomiendo no saltarte y darle una oportunidad. El manga continúa con El Club de Fumadores. Un grupo de estudiantes son sorprendidos fumando en los baños de la escuela por un profesor que termina llamándoles la atención, confiscándoles su cajetilla. Ante tal suceso, terminan acudiendo a casa de Nakaya, el misterioso chico que elabora sus propios cigarros y cuya casa es conocida como el Club de Fumadores. Nuestro protagonista, que fue invitado a este club por uno de sus amigos, nota que aquellos cigarros son algo extraños, pues el humo es inusualmente espeso, oscuro y tiene un sabor profundamente amargo. Sin embargo, su sorpresa incrementa no solo cuando se revela de dónde proviene aquel tabaco extraño, sino de los efectos que es capaz de generar en quienes lo consumen. Este es por mucho el peor relato del tomo y uno de los peores relatos en toda la carrera de Junji Ito. Aunque se nota que quería dar un enfoque siniestro con el origen del tabaco, al final no resulta de la mejor forma y termina por ser una historia absolutamente olvidable. Afortunadamente, la calidad de los relatos repunta nuevamente con el siguiente capítulo que lleva por nombre El Moho. Akasaka es un joven que regresa a Japón después de pasar un tiempo trabajando en el extranjero. Sin embargo, al volver a su hogar descubre que la familia a la que le había alquilado su casa ha desaparecido sin dejar rastro. Lo peor es que al cruzar la puerta de su casa, el lugar está en condiciones deplorables. Hay comida podrida, moho extendiéndose por cada rincón, su perro no aparece por ningún lado y un olor pestilente se impregna en el aire como si la casa misma estuviera en descomposición. Lo más inquietante es que sin importar cuánto limpie, el moho vuelve a aparecer. Regresa más rápido, más extendido, cubriendo paredes, habitaciones y estructuras completas. Solo aquella extraña familia sabe qué ocurrió realmente dentro de esas paredes, pero ahora que han desaparecido, la única pista es el perturbador recuerdo que guarda el hermano de Akasaka, quien presenció algo imposible de olvidar. Este es un relato bastante entretenido. La sensación de deterioro y suciedad está ilustrada de forma magistral por Junji Ito, capaz de generar incomodidad especialmente en todos aquellos obsesionados por la limpieza, sobre todo con aquellas pequeñas dosis de horror corporal con las que cierra este relato. La ciudad sin caminos. Saiko es una chica harta de su propia familia. Sus padres y sus dos hermanos viven convencidos de que por las noches mete a chicos a su habitación y esa simple sospecha es suficiente para orillarlos a vigilarlas constantemente hasta un nivel que raya en lo enfermizo. No se limitan a escuchar tras la puerta entreabierta, sino que hacen pequeños orificios en las paredes observando cada movimiento en el que su privacidad ha dejado de existir. La angustia y la humillación se vuelven insoportables al punto que Saiko decide marcharse y mudarse con una tía a un pequeño pueblo, pero al llegar, descubre que este lugar está muy lejos de ser algo normal. Allí las calles prácticamente han desaparecido. La ciudad se ha transformado en un laberinto donde la única forma de desplazarse es atravesando pasillos y corredores que cruzan el interior de las casas ajenas. En este sitio no hay puertas que te separen del resto, no hay límites ni mucho menos privacidad, al grado que las personas viven usando tétricas máscaras para conservar lo que les queda de intimidad. Muy pronto, Saiko comprenderá que escapó de una familia que la vigilaba solo para llegar a una ciudad donde la privacidad no existe, donde todos parecen observar y en la que ese sentimiento y obsesión de vigilar y sentirse observado le ha arrebatado a sus habitantes algo más que su intimidad, como su propia humanidad.
Este, además de ser el relato de mayor extensión, es por mucho el más interesante de este tomo. Y es curioso porque inicia con una aparente trama romántica marcada por un misterioso asesinato del cual uno piensa que girará toda la trama, pero Junji Ito toma un rumbo diferente, terminando por arrastrarnos a un pueblo siniestro donde la arquitectura misma del lugar se convierte en una amenaza. Recorrer sus pasillos, atravesar sus casas y conocer a sus inquietantes habitantes despierta el morbo del lector, convirtiéndonos en un habitante más de esta siniestra ciudad. Así que sin duda es un relato al que debes darle un vistazo. Casi llegar al final del tomo nos vamos a encontrar con este relato que lleva por nombre Los Recuerdos. Rie es una chica que por algún extraño motivo no recuerda nada de su infancia entre los 7 y los 14 años, salvo por un único momento en el que recuerda verse frente a un espejo con un rostro grotesco. A pesar de lo hermosa que es actualmente, aquel recuerdo sigue atormentándola cada día, cuestionándose a sí misma si su rostro actual es real y sobre todo el por qué no puede recordar nada de aquellos años. A pesar de que sus padres intentan tranquilizarla diciendo que solo son imaginaciones suyas, Rie los escucha hablar en secreto una noche y descubre que en realidad sí ocurrió algo extraño durante esos años de olvido, y al investigar más a fondo, termina por encontrar una fotografía que parece confirmar su peor miedo sobre que aquel recuerdo, viendo su horrible rostro en el espejo, es real. Sin embargo, ¿cómo es que su rostro cambió tanto? ¿Y qué fue lo que ocurrió en aquel entonces que no recuerda nada? El manga nos lleva a revelar poco a poco la horrible verdad sobre lo acontecido en el pasado de nuestra protagonista en un relato de terror psicológico que explora el cómo las inseguridades y la vanidad pueden afectar la autopercepción. Relato que, a pesar de no contar con elementos sobrenaturales, cuenta con una trama intrigante y un desarrollo que te hace seguir página a página hasta dar con la verdad. Dicho lo anterior y el giro con el que cierra este relato lo convierten en una historia destacada de este volumen que vale la pena leer. El manga finaliza con este último capítulo que lleva por nombre El camión de los helados. La historia gira en torno a un misterioso hombre y su autobús de helados que aparece en las cercanías de un complejo de apartamentos. Este heladero resulta ser bastante popular entre los niños especialmente, ya que les suele dar un recorrido por la ciudad mientras comen, por lo que los padres piensan que se trata de un gran servicio en realidad. Nuestro protagonista es un hombre que recién se ha mudado al vecindario con su hijo y que después de permitir que su pequeño viaje en el camión con el resto de niños, comienza a notar un extraño comportamiento en ellos, así como raros detalles en los pasillos del edificio que parecen tener montones de helado e incluso en su departamento donde todo parece estar pegajoso. Pero, ¿qué es lo que se oculta detrás de todo esto? Bien, de entrada vamos a ignorar el hecho de que los padres dejan ir así sin más a sus hijos con un hombre prácticamente desconocido, ¿ok? Ok. Desde el inicio, la historia te hace intuir que aquel hombre y su camión de helados esconden algo siniestro. Y aunque al empezar el desarrollo se hace pesado por el niño que me parece insoportable, Junji sabe hacer que sobrellevemos la historia al sembrar pequeños detalles que despiertan la curiosidad y te empujan a seguir adelante queriendo descubrir qué es exactamente eso que se oculta tras la fachada aparentemente inofensiva de aquel heladero. El camión de los helados es un relato que no entra en mi lista de favoritos, pero que como disfruté del final por lo que le pasa a este escuincle. La historia tiene un buen apartado visual donde Ito vuelve a ser lo que mejor se le da en esta vida, y nos entrega postales que potencian de gran manera la sensación de horror de este relato, dejándolo como una historia cuando menos entretenida de leer. Chicos, esta sexta entrega me ha gustado bastante. Desde extraños fenómenos, enfermedades grotescas y personajes monstruosos hasta ciudades con rincones que uno jamás debería visitar. La selección de historias no solamente es variada, la calidad del dibujo y de los relatos en general son bastante buenos. De los 11 relatos que componen esta sexta entrega, solo el del Club de Fumadores me parece directamente malo, por lo que tenemos historias con conceptos muy interesantes que se apoyan muy bien del dibujo de Ito para reforzar el horror. Un tomo que si nunca has leído nada de Ito y quieres comenzar, resulta como una buena opción, ya que, a pesar de ser el sexto tomo de esta colección, volvemos a repetir, no es necesario haber leído los anteriores, ya que las historias funcionan de forma independiente. Además de que si les das un vistazo y te gustan, pues también ya cuentan con una adaptación al anime, aunque ustedes ya saben cuál es mi opinión nefasta sobre los animes de Ito. En lo personal, quédense mejor con el manga. En cuanto a la edición, encontramos un tomo de portada atractiva con la ilustración del primer relato que le da nombre a este volumen, en un formato B6 con sobrecubierta en mate, el título en la parte del medio y la numeración indicándonos que se trata ya de la sexta entrega de esta colección.
Al darle la vuelta encontraremos en la contraportada una imagen apenas visible seguida de una breve sinopsis del primer capítulo y la descripción informándonos que además de esta habrán otras 10 historias, por lo que a diferencia del tomo anterior con el error en la sinopsis, aquí ahora sí está bien redactado ya que esta entrega sí cuenta con 11 relatos en total. En el lomo encontraremos nuevamente el título del Callejón Trasero con su respectiva imagen en miniatura. Y al quitarle la sobrecubierta, volveremos a ver una vez más la misma imagen de la portada, pero con un poco de zoom, esta vez en tonalidades verdes, y con el ya clásico efecto negativo para la parte trasera. En el interior seguimos con una constante de todos los volúmenes pasados con ligeras transparencias en las páginas, todo por un precio de 279 pesos, incrementando así 10 pesos con respecto al tomo anterior y regresando de esta forma al precio de las primeras entregas. En fin, gente, así llegamos al final. Con este sexto tomo llegamos ya a la mitad de la colección, restando únicamente 5 tomos por revisar. Pero díganme, ¿qué les ha parecido esta sexta entrega de la Masterpiece Collection de Junji Ito a cargo de Panini Manga? ¿Piensan comprarla o ya la tienen en su colección? Ya saben que pueden dejarme sus opiniones, críticas destructivas y amenazas de muerte en los comentarios.